se llama la prospección minera. Tú tienes que gastar plata para buscar dónde hay mineral y no siempre encuentras. O sea, es dinero que muchas veces no se recupera. Esa es la prospección minera. La Comibol, empresa del Estado, siempre ha hecho prospección minera. Pero ¿qué hacía el GOMI cuando estaba de gobierno? Su ministro de minería era un ex empleado de la Consur, de su empresa. Entonces, él, enterado de los resultados de la prospección de la Comibol, no avisaba al público, simplemente hacía que la Consur reclame el yacimiento minero para la empresa. ¿Me debo entender? Usan el Estado para potenciarse como empresario. El Evo ha hecho igual. ¿De dónde creen que salen esos empresarios que le llaman burguesía azul? Del fondo indígena. Platita del Estado para que vayan a poner su empresa, etc. Es decir, no es novedad en el capitalismo eso. No solo pasa aquí, pasa en todo el mundo. En el capitalismo, los grupos burgueses usan el Estado para potenciarse como empresarios. ¿Eso puede pasar con más? Claro, puede pasar y está ocurriendo. ¿Eso puede pasar con estos decretos? Puede pasar con estos decretos. Pero es estúpido el que cree que eso es comunismo. Estamos lejos de ser política comunista. ¿Estamos de acuerdo? Pero la novedad importante, independientemente de este contenido político derechista del malestar que busca dirigir el descontento, aparece esta tendencia a la unificación, ¿sí? a unirse. Eso no había como rasgo. Si la dinámica continúa por ahí, vale decir, se da una unificación en el marco de esta orientación política derechista, ¿qué puede pasar? Otro 2019, lo votan al Evo o al Arce y ponen a otro como a Áñez 2, listo. ¿No? Y seguimos igual nomás por todo. Porque ¿cuál es el dilema? Está ausente una otra alternativa política que venga desde el movimiento obrero. No hay. En otras épocas históricas en el país, el movimiento obrero aparecía como el referente de respuesta a la malestar social. Y la COP unificaba. Y los mineros aparecían a la cabeza. Ahora no hay eso. Fabriles mineros están detrás de los fascistas, como furgón de cola. Claro, hay algunos atisbos en las bases de malestar que se oponen, que se claman, ¿no? Pero no alcanza a ser pues una expresión política clara y consciente. Entonces, esta ausencia de esta dirección puede determinar que este proceso vaya por donde estamos diciendo. Un gobierno cada vez más decadente, más corrupto y más mediocre que el anterior. Esa tendencia tiende a ser hacia adelante, precisamente por la ausencia de una salida a la debacle. ¿Se fijan? Yo creo que eso es importante de observar. Hay la tendencia a la unificación, pero claro, ahora puede cambiar, ¿no? Porque hay atisbos que en el movimiento obrero empiezan a aparecer ideas de ruptura con la burocracia sindical. Pero bueno, todavía está muy inmaduro, ¿no? Todavía no hay expresión nítida. Eso me parece importante. El otro asunto internacional al que ha hecho referencia Joaquín, yo creo que hay dos cosas que subrayar. Uno, el problema del terror y la violencia. Esta resolución de la Corte Penal Internacional ordena por igual a Netanyahu y a Hamas y los condena por la violencia. ¿Me debo entender? Es decir, adopta lo que los marxistas llamamos una posición pacifista pequeño burguesa. No han de escuchar ustedes a los curas. La violencia es mala, venga de donde venga. ¿Han escuchado eso? Por principio no hay que... Una estupidez. Porque uno puede tener las ideas que quiera respecto a la violencia. La realidad es que la violencia es inherente a la lucha de clases. Y en el escenario de la lucha de clases, el ejercicio de la violencia de unos no tiene el mismo objetivo que el ejercicio de la violencia de otros. Para ponerlo con un ejemplo más sencillo. Hay un perro que está a punto de morder a un niño, yo le pego una patada al perro. ¿Está mal? No. El perro va a decir, la violencia es mala, venga de donde venga. No, es una tontera. La violencia no es que existe sin sexo, me debo entender.
La violencia en la lucha de clases siempre tiene un propósito político, siempre. Entonces, una cosa es la violencia que ejerce el Estado. Los universitarios salen a pedir presupuesto. ¿Y el gobierno qué hace? Los clasifica, los mete presos. ¿Para qué? Para asegurar que no jodan, ¿no? ¿Y él cómo presenta su violencia? ¿Qué dice el gobierno de su violencia? Poniendo el orden. Que es buena violencia, que está destinada a defender el bien común, pero en realidad es una violencia reaccionaria destinada a preservar el orden establecido. Cuando los changos reclaman, están reclamando su derecho, señor, tenemos plata para poder estudiar en la U y que no se acabe el dinero. Es una violencia que está orientada a cambiar sus condiciones. Lo mismo pasa en este caso. La violencia que ejerce el Estado sionista de Israel está buscando imponer la expansión a costa del territorio palestino, como han venido haciendo desde hace más de 70 años. ¿Sí? Es decir, despojar a los palestinos y asegurar el control y la influencia de Estados Unidos y del gobierno israelí en la región es el propósito de esa violencia. Los palestinos, no desde que Hamas aparece, desde antes, desde hace 70 años, al sentir las arbitrariedades y los abusos de los colonos israelíes, han venido a resistir. Es como yo voy a tu casa y entro a tu casa y te voy sacando poco a poco de cada cuarto. ¿Qué vas a hacer tú? Así que bien, ¿no vas a decir? No, no, vas a chocar, vas a defenderte. Tú dices, Señor, ¿qué hace usted metiéndose aquí en mi casa? ¿No? Entonces el pueblo palestino resiste desde hace tiempo atrás esta acción del sionismo, porque ni siquiera son los judíos, no se puede decir que son los judíos, ¿entiendes? Es el sionismo, es una corriente política nacionalista de ultraderecha en el Estado israelí, ¿no? Entonces, estos ejercen la violencia por ese propósito. Y los otros son expresión de esa resistencia. La novedad importante, ¿cuál es? Que ha salido públicamente la idea en el gobierno norteamericano, que es el principal aliado de Netanyahu, de que no va a ser posible derrotar a Hamas. Porque el gobierno israelí ha lanzado la acción y ha dicho nuestros propósitos radicales, y los vamos a borrar del mapa. No importa qué costo, los vamos a borrar. Y se han metido al norte, ahora se han metido al sur, están por arrasar en Rafah y no los pueden eliminar. Por eso aparece la idea de que no va a ser posible lograr el propósito de eliminar a Hamas. ¿Y por qué? Porque Hamas cuenta con el respaldo de la población palestina. Es como en la guerra del Vietnam. En la guerra del Vietnam, los norteamericanos estaban caminando por el camino y de repente les atacaban los vietnamitas. Y los gringos les perseguían a los vietnamitas por el camino y de repente los vietnamitas desaparecían. ¿Por qué? Porque eran sin pueblo. El general vietnamita que dirigía esa acción dice: el pueblo para el guerrillero es como el agua para el pez. Y como que efectivamente estaban sembrando el arroz, pasaban los gringos, sacaban el arma, les disparaban y seguían sembrando el arroz. Por eso no podían erradicar. Aquí pasa un fenómeno parecido. ¿Entienden? Entonces, este es el problema, es la expresión. Ahora, otra cosa que no estén de acuerdo, Hamas es una posición confesional, que plantea un Estado teocrático, es otro problema, ¿no? Es indiscutiblemente que Hamas es una expresión del nacionalismo árabe, ¿sí? Que no es revolucionario ni es socialista, ni mucho menos, pero eso no le quita el hecho de que ellos expresan la resistencia del pueblo palestino. Y nos estamos obligados a apoyar. Porque esa pelea del pueblo palestino contra el imperialismo es también nuestra pelea. Es la pelea de todos los países como Bolivia que sufren las consecuencias de la opresión imperialista. ¿Sí? Esto me parece importante dejarlo claro. Eso no más. Dos datos más quisiera acotar a eso del balance internacional. Hace unas horas ha salido, creo que este ya es el acabose de Estados Unidos, ¿no? Ha salido el representante de la Casa Blanca a señalar de que no tiene jurisdicción la Corte Penal Internacional para procesar a Netanyahu. O sea, sí tiene para procesar a Vladimir Putin, pero no a Netanyahu.
porque él dice que si permitirían que se procese a Netanyahu, los siguientes que van a seguir son los políticos estadounidenses. Y el Netanyahu mete la pata y en la tarde sale a decir: si a mí me están procesando y condenando, ¿por qué no se lo procesa George Bush por el 9/11? Lo está metiendo en saco de dos varas. Eso es lo más nuevo que quería acotar. Eso. ¿Hay algún comentario que alguien quiera hacer? ¿Se interesa el tema? Bueno. No, antes, perdón, en la cuestión de la U, hay una cosa importante. Bueno, ¿saben que ha habido congreso de la CUP? ¿Saben qué es la CUP? ¿Quién de ustedes sabe qué es la CUP? Ninguno. ¿Tú sabes qué es la CUP? La CUP es la Confederación Universitaria Boliviana. ¿Sí? Es la máxima dirección estudiantil a nivel nacional. La CUP agrupa a las FUNES, la FUN de Santa Cruz, de Cochabamba, de todo el país, son parte integrante de la CUP, de la Confederación Universitaria Boliviana. ¿Sí? Los centros de estudiantes van afiliados a las FUNES a la CUP. Entonces se supone que la cabeza de la CUP, o sea, los dirigentes nacionales, se eligen en Congreso. Y por el estatuto de la CUP, a ese Congreso van 10 delegados titulares y 10 delegados suplentes por universidad. Van 5 por la primera mayoría, 3 por la primera minoría, 2 por la segunda minoría. Así se elige. Y se supone que para eso tiene que haber voto. O sea, el estudiante tiene que votar para que fulano, sultano, perengano, de tal frente o de tal agrupación, vaya en representación de la universidad suya a la CUP. ¿Qué sinvergüenza? No han hecho eso. Simplemente han agarrado, entre cuatro se han reunido, en un centro, y han dicho: tú, va a ir, y se han ido. Se han pegado la terrible chupa, han nombrado como dirigente de la CUP a uno de Tarija, al Chonta, un maleante que es igual o peor que Max Mendoza. ¿No saben quién es Max Mendoza? ¿No saben? No, yo no. Max Mendoza era el presidente de la CUP, un tipo que era eneferista primero, luego se volvió emenerista, después se volvió masista. Ya ha estado como dirigente, creo que 30 o 40 años. ¿No? Fue un maleante, que además subía y cobraba plata y recibía dinero. ¿Por qué cosa? Por traficar y vender la universidad al gobierno. Entonces, este Chonta es parte de su grupo, de su equipo. Es otro maleante igual que todo el mundo. Y claro, ahora hay de San Simón, no sé cuál, de los del grupo de aquí, ¿qué se llama? ¿Los Sonsobros o cuál? De los Sonsobros, del dirigente. Bocha. ¿No? Uno de ellos del Bocha dice que está ahí de dirigente, ¿no? De los que han ido. Ahora, el problema es ¿por qué pueden hacer todo eso? Porque no hay un movimiento estudiantil que sea capaz de hacer valer sus derechos. Claro, podemos echarle por la culpa, ¿no? Nosotros no hemos dicho ni hecho nada, claro, está bien. Pero aunque hubiéramos hecho y dicho algo, hay mucho atraso político en el movimiento estudiantil. ¿Qué dirían los chavos? ¿Y qué es pues la CUT? Esa sería la reacción. Mucho atraso. No se dan cuenta de la importancia y la gravedad que tiene para ellos mismos el permitir que bellacos corruptos sean dirigentes. Y los eligen más encima. ¿No? Se dejan engañar, les dan cositas y ahí está el compañero tal, es nuevito, no es un dinosaurio y por tanto él hay que llevarlo. Y ese mamón hace lo que le da la gana y nadie se entera, ¿no? Y creyendo que han elegido a un nuevito. Es un atraso terrible. El problema no es si tiene más años o menos años, el problema es cuál es su programa, cuál es su política. A eso no pregunta. ¿Entiende? Pues esa es la tragedia. Bueno, pero a la par de eso, obviamente, hay los indicios de que eso empieza a tocar fondo. Una prueba es la presencia de ustedes acá. Hay una pequeña carta de vanguardia que empieza a preocuparse, que empieza a querer hacer algo. ¿Sí?
Porque realmente la mediocridad no es espantosa, la prebenda es terrible, el abuso es pan nuestro de cada día. El otro día venía un compañero que ha entrado recién a Derecho, pero no es un chango, sino es una persona mayor. El docente bellaco dice, no, usted aquí no tiene por qué estar, usted es viejo. ¿Qué imbécil? ¿No está su derecho a estudiar del hombre? ¿Acaso importa la edad que tenga? No, el derecho no es un derecho democrático. No es un problema de que puede ser viejo o joven. En realidad, si el joven cree que saliendo con título le ha tocado ya dejar de estudiar, es un ignorante de la peor especie y no le devuelve el título. Nunca se deja de estudiar, jamás. Jamás. Entonces, pero ese bellaco del docente cree esa tontería, ¿se fijan? Y eso es impresión de mucha mediocridad. Ese es el pan de la universidad. Entonces, bueno, ojalá este proceso que vamos observando, que va en consonancia con la descomposición política general, porque el malestar de afuera se refleja de alguna forma dentro de uno, ¿no? Y eso, bueno, se expresa en esta inquietud que hay en algunas capas, ¿no? Eso está bien, no es la primera vez que ha ocurrido, tiene sus ritmos, veremos cómo va, ¿no? Eso. ¿Un comentario? Ya. Bueno, lo que nos ha tocado hoy día discutir va a ser un poco de economía política. Me he rascado la cabeza un poco pensando en cómo voy a plantear el problema y creo que este tema hay que tocarlo desde el punto de vista de cómo existe nuestra sociedad, cómo existe nuestra especie, ¿no? Y nosotros vamos a notar una cuestión diferencial del humano a comparación del resto del reino animal. Y es que el humano tiene la capacidad de transformar la naturaleza y utilizarla para lo que necesite y para producir también. Por lo tanto, vamos a ver que la base económica de nuestra sociedad es la producción. Por lo tanto, podemos sacar una conclusión. La humanidad, para existir o para vivir, tiene que producir, ¿no? En una primera instancia. ¿Qué cosa produce? En la sociedad antigua, lo primero que vamos a producir son alimentos, hogar y vestimenta. Cuando somos una especie nómada, ¿no? ¿O siempre hemos producido igual? Les pregunto. ¿Siempre hemos producido como ahora? Antes, obvio, no. Antes podíamos ir a comprar un auto en el siglo XIV. No. O podíamos tener catapultas en la edad de piedra. Tampoco, ¿no? Entonces, nuestra base productiva se va desarrollando con nosotros como especie también, ¿no? Y va a comenzar con una primera sociedad que es comunitaria, primitiva, ¿no? Vivimos en el campo, nos comen los tigres, entonces, pucha, llega el invierno, no hay nada que comer, tenemos que irnos, tenemos que migrar. Y así empezamos a deambular por el mundo. Y va a pasar algo interesante, ¿no? Va a llegar un punto en el que nuestra forma de producir se va a desarrollar. Antes se tardaba en producir un hacha 2 semanas, ponerle, ¿no? Y con el hacha necesitabas una piedra especial, un mango especial, qué sé yo. Se producía para subsistir en esas épocas. Pásale. Aquí hay una sillita. Entonces, ese va a ser el rasgo de la comunidad primitiva. Se produce para la subsistencia de la tribu. Pero va a ir avanzando, se va a ir desarrollando nuestros medios productivos, ¿no ven? El desarrollo de la técnica y de la producción son la base económica que se va a formar en nuestra sociedad. Esta base económica puede entenderse en 2 aspectos. La base económica comprende las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. ¿Se entiende qué se quiere decir con fuerzas productivas? No. Más o menos.
¿qué entienden por fuerzas productivas? Esa es una clase más avanzada. Fuerzas productivas va a ser la unión de la fuerza de trabajo, vale decir, el músculo humano, la fuerza que mueve, y las herramientas de producción, que en ese tiempo eran un hacha, una red, una flecha, que nos van a ayudar a transformar la madera, a carnear la carne, a cazar a los animales, a pescar, ¿no? Entonces, en la época primitiva ya se están dando las bases, la base social en la economía, que va a determinar también un tipo de relación productiva. Este es el segundo punto, las relaciones sociales de producción. ¿Cómo nos vamos a relacionar para producir? ¿Cómo nos vamos a dividir? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde se va a ir lo producido? ¿Cómo se va a distribuir? Claro, en el pasado, como nuestros instrumentos eran artesanales, eran muy paupérrimos, eran muy poco desarrollados, solo alcanzaba para la alimentación del grupo, ¿no? Pero con el pasar de los años, con el perfeccionamiento de la técnica y el desarrollo de nuestras herramientas, va a aparecer un fenómeno que va a cambiar todo, ¿no? Mejoramos nuestras herramientas, desarrollamos la agricultura, ya no somos nómadas que andan por un lado o por otro y nos plantamos en un solo lugar. Ha aparecido con el desarrollo de las herramientas el excedente en la producción. El excedente en la producción quiere decir que ya no se produce solamente para la subsistencia del grupo, sino que se ha producido por encima de las necesidades. Hay un excedente, algo más se puede producir. Y este fenómeno va a traer un cambio radical en nuestra especie. Ese cambio va a ser la división de la sociedad en clases sociales. Va a aparecer la posibilidad de que yo trabaje todo el día con una herramienta y de que el gonchi ya no tenga que trabajar con eso y pueda vivir. Te sugiero que no hagas tanta vuelta en la ley fundamental de la revolución. Concéntrate en la economía política capitalista. Ahí. Porque va a ser muy largo lo que vas a explicar. Sí, iba a explicar un poco lo que es la mercancía. Ahí. Ya. De ahí para. Ok. Bueno, entonces, cuando aparece el excedente, también aparece lo que se llama la mercancía. Este producto que es del exceso del trabajo de la humanidad, que va a permitir también el desarrollo del intercambio de mercancías. Antiguamente era el trueque, ¿no ven? Tú tenías tu pavo, yo tenía un pato, él tenía un cerdo, se cambiaban entre ellos, ¿no? Pero con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo de los medios de producción, va a pasar de que la mercancía se va a volver en un objeto social de intercambio, se va a volver, ¿cómo podríamos decir? Es que está fuera de mi estructura, pero yo he hecho una estructura y seguiré con mi estructura, por favor, Ariel. ¿Ya? Bueno, ¿dónde estamos? Voy a tener el desarrollo de las sociedades humanas. Ok. Bueno, al transformarse la sociedad de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas, llegamos a cuestionarnos qué son las fuerzas productivas, que es lo que ya habíamos hablado, ¿no? Que es la fuerza de trabajo combinada con los medios productivos, ¿no? Entonces, esto va a dar cabida a qué son las relaciones sociales de producción, lo que habíamos visto, cómo nos vamos a relacionar entre todos para producir y distribuir lo producido. Solo en la forma en cómo se relacionan los humanos en la producción y cómo se reparte el excedente de la riqueza de la producción es la forma que va a ir a definir nuestras sociedades en el futuro. Ya hemos explicado que el excedente es justamente ese extra que se produce en la producción y que genera la aparición de las clases sociales. Y
con esta aparición de las clases sociales también aparece el Estado, ¿no? Entonces va a aparecer que los que concentran la riqueza del excedente van a utilizar una herramienta, van a crear el Estado para mantener esa organización en la sociedad. Los que acumulan la riqueza, unos pocos, contra los que generan la riqueza, ¿no? Y eso es la posibilidad de la apropiación del trabajo ajeno, que el trabajo de uno, mi trabajo, ya puede sostener a uno más, a dos. ¿Qué es la mercancía? ¿No? La mercancía es el producto del trabajo humano que satisface una necesidad humana y que puede ser intercambiado en el mercado. Entonces, para la mercancía, ser mercancía, tiene que cumplir con estos dos aspectos. Ser producto del trabajo del humano, o sea, producto nuestro, y que se pueda realizar en el mercado. ¿Puede una mercancía que no se realice en el mercado ser mercancía? No, porque es algo que has producido para tu uso personal, ¿no? Que a otro no le puede servir o no le puede importar. La mercancía, para ser tal, tiene que realizarse en el comercio y en el intercambio social. Estos dos aspectos van a ser lo que va a definir a la mercancía como tal. Y eso va a aparecer inmediatamente después de la comunidad primitiva. Va a aparecer ya en lo que se está desarrollando como la futura sociedad esclavista, ¿no? La mercancía tiene dos tipos, contiene dos conceptos que la definen: el valor de cambio y el valor de uso. ¿Qué es el valor de uso de una mercancía? Exacto. Satisface una necesidad del humano, es el uso que tú le vas a dar. ¿Y el valor de cambio? ¿Qué puede intercambiarle? ¿Con qué puedo cambiar la mercancía en la sociedad? Por ejemplo, ¿no? Podemos poner de que hay un costurero que hace chaquetas y ¿cómo se llaman los que hacen lienzos? No, los que fabrican los lienzos. A un costurero podríamos ponerle. Un liencero, ya. No sé la palabra técnica, ¿no? Pero dice de que ¿cómo puede compararse el precio de una chaqueta y de un lienzo? ¿Cómo podrían compararse los precios? Por la mano de obra. Estableciendo un tercer bien para vivir, para cuantificar los bienes. Claro, tiene que aparecer un tercer bien o algo que justifique, y generalmente es el dinero, ¿no ve? Ese tercer bien que aparece en nuestra sociedad es el dinero, que refleja que tu chaqueta del Joaquín vale 50 pesos y un lienzo de determinado material vale 50 pesos, ¿no? Pero, ¿qué está ejemplificando el dinero? ¿Qué está representando el dinero? Claro, ¿qué es ese valor de cambio en concreto? Hay una necesidad, algo tiene que haber que abstraiga los objetos de lo que es un lienzo o una chamarra. Y es lo que también se va a abstraer de todos los demás objetos que fabricamos, que es trabajo humano. Entonces se va a medir los precios en tanto cuanto trabajo humano se necesite para producir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del valor de uso, ¿no? La mercancía estará basada su intercambio en el valor de uso. Y esto es lo que dicen los liberales, ¿no? Su teoría subjetiva del valor.
Depende, es que el valor está sujeto a lo que uno cree que debe valer las cosas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es verdad eso? A ver, pongamos este ejemplo. ¿Qué vale más en valor de uso? ¿Un pan o un diamante? Un pan, ¿no ve? Porque el pan satisface una necesidad inmediata que es la de alimentarse. ¿Qué representa y por qué el diamante vale más entonces? Vale 10.000 panes. Por la dificultad que supone su obtención. Exacto. Entonces, ¿cuál es más fácil de producir? ¿Cuál requiere menos tiempo en este mismo ejemplo? ¿El pan o el diamante? ¿No ve? Agarras harina, en tu casa amasas, metes al horno, sacas y vas a vender a las tiendas, ¿no ve? Y el diamante, el diamante es más jodido, tienes que ir hasta África, conseguir una mina de diamantes, entrar a la mina, sacar en la mina, perfeccionar el diamante y recién vender. Entonces eso representa un valor mucho mayor de tiempo invertido en la producción de esa mercancía. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿O hay dudas? A ver, yo me pregunto, hay pinturas como la de Miguel Ángel, que están en el Vaticano y valen mucho, tienen mucho valor, pero es por el tiempo de esfuerzo que ha invertido el pintor. Yo creo que sí. Sí, porque es que ahí entra yo creo la teoría subjetiva, ¿verdad? Porque, a ver, Menger nos dice que, a ver, el valor se basa en preferencia y en escasez, principalmente. Entonces, por ejemplo, eso es escaso, es único del mundo, ¿verdad? ¿O no? Pero según el valor de uso, ¿a quién le importa esa pintura? Exacto. No tendría Entonces, valor. un modelo económico tiene que ajustarse a la realidad, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es el más aplicable? A cada uno tiene sus ideas, ¿no ve? Y ahora, en la cuestión de... A ver. Estamos perdiendo a comprender primero el valor. ¿Sí? ¿Cómo se determina cuánto cuesta una mercancía? No importa cuál sea. Para yo determinar cuánto es su costo, ¿qué tengo que hacer? Vamos a suponer que tú vas a producir pantalones. Para saber cuánto te cuesta el pantalón, ¿qué tienes que sumar? Todos los insumos, la mano de obra, Es decir, tela, hilo, máquina y trabajo. Es decir, hay una cantidad de trabajo que tú quieres invertir ahí. La tela es trabajo, o no es trabajo la tela, ¿no? Porque la persona que te vendió la tela ha trabajado convirtiendo el hilo en tela. Es decir, hay el trabajo de que convirtió el hilo en tela. A ese se suma el trabajo que tú has hecho para convertir la tela en un pantalón. Es decir, el valor de cambio se refiere al costo de producción. Ese es un hecho objetivo. Entonces, si yo veo la pintura de Miguel Ángel, su costo de producción es una bicoca. Entonces, si sumo la pintura, sumo el cartel, es una bicoca. Pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Cuál es el problema aquí? Porque una cosa es el valor, otra cosa es el precio. Son cosas diferentes. ¿Pero? Por eso no hay espacio para la teoría subjetiva aquí. ¿Por qué no hay espacio? Porque el precio se regula por otras consideraciones. Decimos así, el valor se refiere a un hecho objetivo. Ahí no hay subjetividad posible. ¿Por qué no hay subjetividad posible en el valor? ¿Por qué? Porque es un costo objetivo. Sume 2 más 2, 4. Ese es el valor. Eso cuesta producir. Ese es un hecho objetivo. Entonces el empresario contrata al economista o al tipo y dice, a ver, quiero que me establezca usted el costo de producción. Muy importante, fundamental. Cualquier empresario en el mundo tiene que hacer eso. Cualquier tipo que quiere vender algo tiene que saber cuánto cuesta producir su mercancía. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ese es un hecho objetivo. ¿Entiendes? Ahí no hay donde perderse, ¿no? Ah, no, que me gusta más, no importa.
Hay un hecho objetivo. Tanta tela, más tanto hilo, más tanta máquina, más tanto trabajo, eso es el costo de producción, para decir el valor. Pues, el valor se refiere al costo de producción. Y eso está referido a cuánto trabajo cuesta producir una mercancía. Debemos tener esa parte. Hay una cierta cantidad de trabajo que hay que invertir. A ver, las piedras que están en el río, ¿tienen valor? Sí. ¿Sí? Claro, recogerlas. Eso, es decir, cuando alguien las recoge y las pone a la volqueta, recién tienen valor. Entre tanto, hoy no me damos, ¿quién la cobra? Nadie, pues está ahí. ¿Me dejo entender? O sea, para que la piedra se convierta en mercancía, hay una cantidad de trabajo que hay que invertir para llevarla a la obra. O sea que el valor se determina por la cantidad de trabajo que se requiere invertir en su producción. Por eso el diamante vale más. No es por la dificultad. Dicen, la dificultad es que es más difícil conseguir. No. Esa dificultad se traduce en más trabajo. Para comenzar, hay que producir al ingeniero que encuentre, o cualquiera puede encontrar. Tú podrías encontrar diamante, ni sabes cómo es, yo tampoco. Para eso hay que saber al especialista y educar. Y eso cuesta plata. ¿Está claro? O sea, el costo, el trabajo que se requiere invertir para producir un diamante es 10.000 veces mayor a la cantidad de trabajo que se requiere invertir para producir un pan. Por eso este es más caro que este otro. Aunque este es más necesario y este es menos. No interesa. Aquí no interesa la escasez. Es más escaso o menos escaso, solo tiene significación en tanto trabajo invertido para producir. Por eso esto se llama teoría objetiva del valor. El valor se determina por la cantidad de trabajo que se requiere invertir en su producción. ¿Está claro? Pero no siempre los objetos se venden por su valor. Muchos objetos se venden por 10, 20, 10.000 veces por encima de su valor. ¿Está claro? Porque el precio es la expresión monetaria relativa del valor. ¿Qué quiere decir relativa? Quiere decir que el precio, hay veces es igual al valor, otras veces puede estar por debajo del valor, otras veces puede estar por encima del valor. ¿Qué determina el precio? El valor es un costo, es un monto fijo, ¿no? Pero el precio puede subir o bajar. Puede corresponder al valor, puede estar por encima, puede estar por debajo. ¿De qué depende? El precio. ¿Qué? El problema de la oferta y la demanda. Cuando hay mucha papa en el mercado, ¿qué pasa con el precio de la papa? ¿Por qué? Porque hay mucha competencia entre los compradores, los vendedores se unen, hay mucha competencia entre los vendedores, los compradores se unen, el precio baja. Cuando hay poca papa en el mercado, el precio sube. O sea, es un problema que está definido por otra ley, que es la ley de la oferta y la demanda, que está sujeta a cuestiones culturales, circunstanciales, un montón de cosas. Recuerdo una Navidad, apareció una propaganda en la tele, compren esto. Te vendían una piedrita en una cajita muy bonita y decían que daba suerte. Y una piedrita cualquiera con sus puntitos negros. Y te vendían a 60, 70 pesos la piedrita en cajita. Puta, se ha hecho un negocio, hecho el tipo. Coyunturalmente, pues está aprovechando una circunstancia particular. Pero el costo de producción de eso, su valor real, es una bicoca, recoger la piedrita y meterla en una cajita. Pues la utilidad que el tipo saca es enorme. Otra vuelta por este problema del precio. Entonces, no hay que perder de vista, el valor es una cantidad fija. Ahora, díganme ustedes si existe alguna mercancía que carezca de valor. ¿Hay? No hay. Porque la condición de un objeto cualquiera para ser mercancía es que éste sea producto del trabajo humano. Es la condición.
Aquello que no es producto del trabajo humano no es mercancía. El aire que respiras es mercancía. ¿Por qué? Porque no es producto del trabajo humano. ¿El agua del río es mercancía? No, porque no es producto del trabajo. ¿Cuándo se convierte en mercancía el agua del río? ¿Cuándo? En botellas. Se pone una barrera y mete un tubo y lo lleva a tu casa. Ahí se convierte en mercancía. ¿Me dejo entender? O sea que la mercancía es siempre un producto del trabajo humano. Hay una excepción, la tierra, es la única excepción. Pero después el resto es así. ¿Está claro? ¿Sí? O sea que no existe mercancía que carezca de valor, es decir, de un costo de producción. ¿Está claro? Yo recuerdo en una discusión con uno de esos liberales que hay en las redes, pero es que tú tienes un jugo de naranja, y si el jugo de naranja te gusta tanto, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por el jugo de naranja? Entonces, ese es el valor del jugo de naranja. Está de fregar. El valor es otra cosa. ¿Cuántas naranjas has invertido para hacer un vaso? Ese es su costo. Otra cosa, que yo, idiota, me deje engañar con tu propaganda y te pague más que eso, más que te pague un precio mayor a su valor. Es un problema. ¿Me dejo entender? ¿Sí? O sea que el valor es una cantidad que se determina a partir de cuánto cuesta producir una mercancía. ¿Claro? Entonces, de aquí no es Marx, es el liberal Adam Smith el que enuncia la ley del valor. Y Adam Smith dice: el valor se determina por la cantidad de trabajo que la sociedad requiere invertir en la producción de la mercancía. Ese concepto está en su famoso libro que se llama La riqueza de las naciones. ¿Sí? O sea, es el liberal Adam Smith, o sea, el ideólogo del liberalismo burgués, el que dice que el valor se define por el trabajo. ¿Y por qué se define por el trabajo? Porque el trabajo se convierte en lo que crea valor. ¿Por qué? Porque transforma, ¿sí? Transforma un objeto cualquiera en algo útil. ¿Está claro? Porque el otro requisito que explicó Portugal es el otro aspecto de la mercancía. Cuando yo voy al mercado a comprar un reloj, ¿por qué estoy yendo a comprar el reloj? O zapatos, ¿por qué estoy yendo a comprar zapatos? Eso, tú estás buscando la satisfacción de una necesidad tuya. Tu razón de llevarte a buscar un zapato es la necesidad de satisfacer una necesidad. Vale decir, ese objeto que vas a comprar debe poseer la capacidad de satisfacer tu necesidad. Eso se llama valor de uso. O sea, toda mercancía tiene que poseer un valor de uso. Es lo primero, porque tú compras basura, porque le encontraron un valor de uso. Pero si no tuviera, ¿comprarían? No. La basura que la procesan para reciclar es porque le encontraron un valor de uso. Pero de esa basura hay una basura que no tiene valor de uso todavía y se le bota. ¿Por qué? Porque carece de valor de uso. ¿Queréis entender? O sea que necesariamente un objeto ha de poseer la capacidad de satisfacer una necesidad humana, es decir, poseer un valor de uso para poder ser intercambiado. Si no, no puede. No va a ser intercambiado. ¿Dejaros acá? Entonces, tú vas al mercado porque necesitas satisfacer algo, pero dices: ay, yo necesito zapato, por favor, señora, necesito el zapatito, ¿me da el zapatito? ¿Te va a dar? ¿Qué te va a hacer? No me cuesta tanto. O sea, hay una mediación. ¿Ya? Sí. Lo que permite la realización del valor de uso es la mediación del valor de cambio, a través del precio de la mercancía. ¿Está claro? ¿Sí? Pues hemos diferenciado claramente tres cosas. La mercancía es un objeto producto del trabajo humano,
que debe poseer la capacidad de satisfacer la necesidad humana, valor de uso. ¿Sí? Pero al mismo tiempo tiene la capacidad de ser intercambiado y para eso estamos en la necesidad de determinar su valor de cambio. Y para determinar el valor de cambio de la mercancía, yo estoy obligado a saber cuánto cuesta producir esa mercancía. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? O sea, la mercancía tiene un costo y todo. Por eso esta teoría se llama la teoría objetiva del valor. Aquí no me interesa si te gusta, no te gusta, es más lindo, menos lindo, no importa. ¿No? ¿Quieres que sea más lindo? Va a ser más costoso, porque hay que ponerle a dormir que cuesta plata, ¿no? Cuesta trabajo, ¿me debo entender? O sea que hay un costo de producción. ¿Sí? Obviamente esto está independiente de la otra ley, la ley que rige el precio. Ahora, claro, los precios tienen un límite. Pueden oscilar dentro de ciertos límites. Yo tengo un amigo de carpintero y él dice, yo soy ebanista. Vendo las puertas al precio que me da la gana. Le digo yo, a ver, vender una puerta de $2.000 a ver, y te compra. No puede él venderle el precio a su capricho. Porque estas regulaciones del mercado que regulan los precios están sujetas a condiciones generales. Por eso, la ley del valor no se limita a decir cuánto cuesta, sino que su concepto global es así. El valor de la mercancía se determina por la cantidad de trabajo socialmente necesario invertido en su producción en condiciones normales de destreza y técnica. Este es el concepto completo. ¿Me debo entender? ¿Por qué tienen que ver aquí las condiciones? ¿A qué se refieren con condiciones normales de destreza y técnica? ¿Qué significa eso? Significa que yo no puedo producir lo que sea como me da la gana. Vamos a, por ejemplo, pensar que vamos a colocar una fábrica de autos en Bolivia. ¿Podríamos hacer una fábrica de autos en Bolivia con la tecnología que utilizaba la Ford Motors Company en el siglo XIX? ¿Está bien? ¿Haríamos eso? ¿Qué pasaría con los autos? Serían muy costosos, tardarían mucho, porque las condiciones promedio de producción de autos hoy día, ¿cómo son? ¿Conocen? ¿Han visto alguna vez algún documental? Esto es una fábrica robotizada. Entra el tipo, aprieta un botón, sale un auto, otro auto, otro auto, otro auto. Esas son las condiciones normales. Si yo produzco fuera de ellas, quedo fuera del mercado. No voy a poder vender, porque es demasiado costoso. ¿Debo entender? Claro. Tampoco puedo hacerlo muy adelante, porque también va a quedar fuera. Por eso, los cálculos siempre se hacen sobre los costos promedios, sobre la media normal. Ni el obrero más pendejo, ni el obrero más lebudo. El medio. Ni la máquina más pendeja, ni la máquina más lebuda. El medio. Esta es la forma como se calcula el costo de producción. Por eso, la ley del valor es eso. Es la cantidad de trabajo que se requiere invertir en la producción en condiciones normales de destreza y técnica. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Con mis compañeros se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el valor. ¿Está claro? Aquí no hay espacio a la subjetividad. Uno, si entiende esto que acabo de decir, se da cuenta que todas estas cosas que dicen los liberales fuera de Milton Friedman, la teoría subjetiva del valor, están pataleando. Por ejemplo, la teoría de la escasez. ¿No? ¿Qué dice la teoría de la escasez? ¿Conocen? Una cosa si es escasa es cara. Una cosa si es abundante es barata. Eso no es verdad. El aire es abundante, no cuesta nada. ¿Por qué la escasez puede tener importancia a la hora de la producción? ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente el caso de los dólares. ¿Por qué sube el valor? Porque son escasos. Ahora te vamos a ver. Primero resolveremos este problema. El problema de la escasez. ¿Por qué la escasez puede tener incidencia en el valor? Solo porque representa más trabajo de comprar. ¿Me entender? ¿Sí? Como es escaso, es más trabajo de comprar.
y por tanto más tiempo, más maquinaria especializada, los costos de producción se incrementan, por eso vale más. Pero ¿qué pasa con el dinero? ¿No? Hace rato decían ustedes que el intercambio de forma primitiva desde ahí reclamaba una mercancía que sirva de mediador. El dinero como concepto teórico se llama mercancía universal equivalente. ¿Está claro? Por ejemplo, en algún región de la China todavía el arroz es dinero, ¿no? Durante mucho tiempo la sal era dinero, ¿no? O sea, se servía tanto se pesa sal para intercambiar, ¿no? Pero por los procesos históricos, por las peculiaridades físicas, los metales se han ido afianzando como dinero, el oro, la plata, ¿me debo entender? ¿Qué papel cumple el dinero en el intercambio? El oro, la plata, ¿qué papel cumple? El papel de representar una cierta cantidad de valor. ¿Sí? O sea que yo tengo 10 ovejas que se representan en 5 monedas. Esas mismas 5 monedas pueden implicar 10 sacos de fideo, ¿me debo entender? O sea, me sirve como mediador para el intercambio. Pero este proceso es tremendamente sofisticado ahora. Ahora hasta el dinero virtual. Hasta el dinero virtual hay. Pero uno agarra un billete de $100 y ustedes creen que el costo de producción del billete de $100 sea $100. No, centavos. No, muchísimo menos. Cuando ocurre que el metal contenido en las monedas vale más que la moneda misma, la moneda desaparece. ¿Hay monedas de 5 centavos? No hay. Todos lo han recogido. El cobre que está ahí vale más que los 5 centavos. ¿No se puede entender? Entonces siempre, todos los gobiernos se aseguran que la expresión numeraria, el número que representa el billete, siempre esté por debajo del costo de producción del billete. Porque no saldrían perdiendo. ¿No se puede entender? Entonces, este fenómeno en que uno cree que el billete es el que vale, Marx le llama fetichismo. ¿Sí? Es una ilusión. Que creo que yo tengo mucha plata porque tengo mucho billete. No. En la UDP hemos aprendido que eso es un cuento. Éramos millonarios en la época de la UDP. No se cobraba dinero en saquillo con millones. Un pan costaba 2 millones. Era un show. ¿Eh? ¿Por qué? Por lo que le hemos explicado la otra vez, ¿no? El dinero no puede representar más riqueza de la que ha sido creada, porque el dinero es solo una expresión monetaria. ¿Me dejo explicar? Para ponerlo en términos sencillos, Bolivia produce, por decirlo, $50.000 millones en producción. Sumamos el estaño, sumamos la plata, sumamos el litio, sumamos el petróleo, sumamos el trabajo. El PIB de Bolivia, por decir, son $35.000 millones. Por decir el PIB. ¿Claro? Eso es lo que vale Bolivia. La masa monetaria del país no puede expresar más que eso. Yo tengo 5 panes y tengo 5 monedas. Cada moneda representa un pan. ¿Puedo entender? ¿Sí? Entonces, no puede haber una masa monetaria que exprese más valor que el que ha sido creado. ¿Se entiende eso o no se entiende? Porque ¿qué es lo que crea valor? ¿Qué crea valor? El trabajo. Eso. O sea que la riqueza real es la que se crea por el trabajo. El dinero solo representa eso. ¿Entienden? A ver, para medir la distancia que hay de aquí a allá, ¿qué tengo que usar? Un flexo, utilizo el metro. ¿No? O sea, el metro me sirve para medir la distancia. El dinero me sirve para medir el valor. ¿Está claro? El dinero es la expresión monetaria del valor. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Sí? Por eso es simplemente un mediador. Un medio a través del cual se expresa el trabajo invertido en la producción. ¿Me debo entender? Por eso, en cualquier país hay un volumen
de billetes que su Banco Central ha impreso. Cuando ese banco hace mucha platita y la masa de riqueza no aumenta, ¿qué va a pasar con ese dinero? Se devalúa. Se devalúa. Porque el dinero no puede representar más valor del que existe. Es una ley. ¿Sí? Entonces, esa es la relación. La inflación monetaria es consecuencia de la contracción de la producción. En Bolivia está pasando eso. ¿Sí? En Argentina ha pasado lo mismo. A eso hay que sumarle que para resolver los agujeros le han metido la maquinita, a imprimir billetes y no aumentó la producción. Pucha, la inflación se ha disparado. ¿Se fija? ¿Entiende? Entonces siempre hay una correspondencia, es una ley. Marx dice, la sumatoria general de los precios, la masa monetaria, siempre es igual al valor. Siempre. Entonces es la correspondencia. El desajuste se expresa como inflación o como deflación, que es el proceso interno. Una pregunta. Por ejemplo, para calcular todo eso, el valor, digamos, de un país, Sí. entonces, si vamos a sumar todo el trabajo que se necesita, se tiene que sumar todo lo que se ha producido y no todo lo que se ha vendido. Al calcular las ventas, calculas el precio, ya no el valor. Es que hay una medida, Yemos, para eso. Se llama el Producto Interno Bruto. A nivel general, ya han estandarizado. Justamente al leer, ¿cómo se calcula eso? Dice que hay varias formas de calcularse. Sí. Una, por ejemplo, es con las ventas. Y ahora justamente me nace esa pregunta. ¿Por No. qué a través de las ventas? O sea, porque resulta que hay ciertos rubros que tú no puedes estimar su volumen sino a través de cuánto ha sido comercializado, ¿no? Entonces, lo importante es que se ha de buscar, es la discusión que sigue permanente, cómo ser lo más objetivo posible para medir ese valor, ¿no? Entonces es una discusión, hay parámetros, hay diferentes cosas, pero hay efectivamente ciertos rubros de la producción, especialmente en los servicios, que no se puede determinar su volumen si no es a través de las ventas. Claro, eso genera distorsión, ¿no? Pero tampoco es tan grave como para decir que te has equivocado demasiado. Inevitablemente, a pesar de tu error, esta correspondencia entre el producto global y la masa monetaria sigue funcionando. Porque esa es una ley que está fuera de tu control. Tú solo puedes tratar de aproximarte a ver cómo está funcionando. Por eso se llama teoría objetiva del valor. Porque esta ley existe fuera del control humano. Nosotros podemos comprenderla y actuar en consecuencia, pero no depende de nosotros el que exista o deje de existir. Yo quiero que se acabe la ley del valor, puedo pedir lo que sea. La ley del valor es un hecho objetivo, ¿entiendes? Que existe fuera de ti, que no depende del individuo que está ahí. Entonces, es un hecho objetivo que todos los productores están en la necesidad de determinar su costo de producción. El productor que no hace eso está jodido, pero la quiebra. Otro problema importante sería el de los bancos, los créditos. El crédito es una palanca que el capital ha ideado para potenciar la producción. ¿Sí? En muchos lugares y durante un periodo importante y en ciertas políticas, el introducir dinero a la economía sabiendo que el valor no ha crecido tiene como propósito impulsar la producción. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita han dado un pinche incremento salarial. ¿Eso en qué se traduce? ¿En que tu capacidad de compra va a mejorar? No. Con 36, 46 creo que están aumentado, no va a mejorar en gran cosa tu capacidad de consumo. Si te aumentaran más, podrías comprar más. Eso inmediatamente incide en la producción. Pero en Bolivia no incide. Como la producción no aumenta, el precio sube. Pero debería incidir, porque el incremento en la demanda
implica un aumento de la necesidad de la mercancía y por tanto aguijonear la necesidad de la producción. Pero cuando en un país no se produce todo viene de contrabando, se complica la cosa. ¿Pueden entender? Pero en los países grandes, etcétera, el crédito es una palanca para eso, para acelerar la producción, ¿sí? Para abreviar los procesos. Para eso es el crédito, ¿no? Pero obviamente el crédito puede no convertirse en producción y transformarse en su opuesto, en un instrumento que va a paralizar la economía. Eso ya ha pasado en 2008 y en otras veces con la famosa crisis inmobiliaria. ¿Ha sabido eso una vez? La crisis inmobiliaria es bien sencilla. Los bancos que tienen mucha plata, porque hay mucho dinero acumulado, una masa gigantesca de dinero acumulada en el banco, que no se vuelca a la producción, han decidido prestarle a todo el mundo, como entre chiste y chiste decía esta película del gringo norteamericano que escribe Capitalismo, una historia de otra película muy bonita de Boichan. Él dice, los bancos han agarrado y ya han hecho créditos basura. Al negro que estaba muriéndose de hambre y sin trabajo, le han dicho, ¿quieres casa? Toma, te prestamos plata. Han metido plata, condición, plata por todo lado. Pero en un momento en que la gente no tiene trabajo, no ha podido pagar, ¿no? Y ellos han prestado plata diciendo, te doy dinero y la garantía de la plata que estoy dando es la casa que vas a construir. Pero el negro no construyó la casa. Y por tanto, no hubo el valor que se supone debió ser creado como respaldo al crédito otorgado. Entonces eso generó una burbuja inmobiliaria, una masa enorme de dinero que supuestamente representaba una riqueza que nunca fue creada. Eso tiene patas cortas. La ley se impone y ¡pum! Se derrumba. Y todo se cae abajo, ¿no? Entonces, eso ocurre en la dinámica de la economía. Entonces debería haber un límite a los créditos. Hay un límite. Sí, pues, por ejemplo, ahora Están regulando. están buscando controlar la inflación cortando el crédito. La Reserva Federal Norteamericana 11 veces ya ha subido las tasas de interés. En gran medida la escasez de dólares no solo en Bolivia, en el mundo, porque los gringos han decidido frenar el flujo monetario para tratar de frenar la inflación. Los bancos centrales están causando recesión. En Alemania están en recesión. En Francia están al borde de la recesión. Como no hay plata, no hay consumo, la producción se empieza a paralizar. En Estados Unidos están en el dilema ese, ¿no? La guerra les está sirviendo para motorizar un poco la producción. Meten plata ahí y se destrozan, siguen metiendo plata, ¿no? Y con eso están queriendo un poco motorizar la economía, ¿no? Pero ellos están queriendo ahorita frenar la inflación con eso, porque la pandemia ha sido un espacio en el que todos los gobiernos, para tranquilizar a la gente, han metido la máquina de impresión de billetes a funcionar para dar bono. En Estados Unidos a cada ciudadano le han dado 2 veces $2.500. Aquí cuánto nos sacamos nosotros, que quedes en tu casita 2.000 pesos. Pero en todo caso, en todo el mundo han hecho eso al tiempo que la producción se ha paralizado. ¿Se fijan? Hay una desbalance enorme. El PIB mundial de abajo y la masa monetaria creció. Pues obviamente las presiones inflacionarias se han disparado en todo el mundo. Y ahora ellos quieren controlar eso, tratando de reducir la masa monetaria circulante en base a encarecer el costo del dinero. Es más caro prestar plata. Pero eso tiene consecuencias que les han advertido. Han dicho, ustedes van a hacer esto y el riesgo es la estanflación. Es decir, estancamiento económico con inflación. Porque al reducir la masa monetaria se reduce el consumo. Al reducir el consumo se ataca la producción. Porque ¿qué es lo que está regulando todo esto? ¿Qué es lo que está aquí como eje estructurador de todo este problema? La ley del valor. La ley del valor del corazón de la economía actual. Y no sirven las ideas de que no que ver, vean la escuela, son los pajeros, ¿Por qué? Porque este es un hecho
histórico objetivo, se lo puede observar, palpar. Los neoliberales que aplicaron esta política en el mundo, dijeron, no, el Estado es un mal administrador, el socialismo no funciona, es un desastre, etcétera, etcétera, aplicaron la política neoliberal en todo el mundo, hasta el 2006, hasta el 2006, 2002, no recuerdo, al gobierno de Bush, cuando hubo una crisis mundial que está en Estados Unidos, ¿no? Y se caen los bancos más grandes y las empresas más grandes están en quiebra, ¿no? Entonces ahí se reúne el gobierno norteamericano del neoliberal Bush, supuestamente partidario del libre mercado ultranza, y se ven obligados a aprobar 6.000 millones de dólares de paquete de rescate, ¿no? O sea que el Estado se ve obligado a intervenir en la economía para evitar el colapso de las empresas. Y ya se acabó el libre mercado. Este tipo se llama John Maynard Keynes, ¿no? Sus discípulos decían que estábamos arrinconados, despreciados por el mundo, total auge neoliberal, pero de repente nos llamaron. Y John Keynes demostró que tenía razón. El Estado tiene que intervenir para regular la economía. En esta crisis que les cuento en Estados Unidos, hay una reunión donde el presidente del Tesoro de la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Central, dice, señores, hay que poner plaza, porque si se hunde el banco el Lehman Brothers, arrastra la General Motors, arrastra la Ford arrastra, es una cadena pero de un colapso inconsolable. Entonces, no podemos permitir que eso ocurra. Así que hay que poner plata para que no se vayan al bombo. Es una pelea terrible entre los liberales ortodoxos radicales que dicen, no, eso es comunismo. Y luego decían, no es comunismo, es necesidad. Entonces terminan peleándose y la secretaria renuncia. Estoy en contra de estas políticas comunistas. Y los tipos no tienen más remedio que ejecutar las medidas. ¿Ya? Por eso hablan huevadas los liberales, ¿entienden? Tonterías. Porque estas leyes del mercado, que están definidas por la ley del valor, tienen un propósito. Y el valor, como ley, está orientado a que su realización como valor es lo que permite que la economía funcione. ¿Me dejo entender? ¿De qué sirve que yo produzco mercancía si no se vende? ¿Sirve de algo? O produces porque te gusta, qué lindo lo que has producido, qué bacanudo tantos zapatitos que tengo. No, eso no es el capitalismo. Tú produces para ganar plata. ¿No? Para eso es un capitalista. Es decir, el capital se invierte para valorizarse a través del intercambio de la mercancía, a través de la realización de la ley del valor. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, esto es inevitable. La caótica dinámica del capitalismo, porque el capitalismo es caótico, es anárquico. ¿Entienden por qué es anárquico? Porque en el mercado nadie te puede obligar a comprar o a vender, es tu problema. Si tú quieres comprar, tú quieres vender, si no quieres, no. Es supuestamente libre mercado. Pero en el caos del libre mercado hay una dinámica de regulación en la que el pez grande se va a comer siempre al pez chico. ¿Entiendes? ¿Y qué va a ocurrir en esa dinámica de la competencia en el mercado? Va a ocurrir el proceso que se llama de la concentración. ¿Está claro? El pez grande que se come al pez chico va a ser más grande. ¿Y este pez chico dónde va a ir a parar? ¿A la quiebra o va a tener que volverse trabajador? ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces el capitalismo tiende al monopolio. O sea, desde la libre competencia surge el monopolio, es decir, la negación del libre mercado. Lo contrario, su opuesto. ¿Entiendes? ¡Ay, no mucho! ¡Ley antimonopolio! Muy igualito más. No se puede imitar. Ya encontró las formas, las chambas de burlar esas leyes. Se cambian de nombre, inventan dos empresitas, un montón de cosas. ¿Por
porque es inevitable que en la economía capitalista se produzca la concentración. Por eso, le digo una cosa clara, el capitalismo de la libre competencia es cosa del pasado. En la época de Adam Smith había libre competencia. Ahora ya no hay. Vivimos el capitalismo en su fase monopólica. El reino de la transnacional, de la gigantesca empresa que no solamente explota en su país, sino en todo el mundo. Y ahorita están sacando la mugre transnacionales, chocando. ¿Por qué? Porque obviamente son gigantescas empresas que explotan mano de obra barata y fuerza de trabajo, o digo, materias primas baratas de los países de base económica. Y para este gigantesco capital monopolista es muy importante la zona de influencia. ¿Sí? Yo tengo que tener mi zona de influencia garantizada. Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. ¿Alguien dice algo en contra? Nada. Ah, claro, los chinos se están metiendo. Están metiendo los chinos y ya están peleando. Son el patio donde están peleando chinos con los norteamericanos, porque viene quién controla los chavos. Porque están disputando el mercado, están disputando las materias primas. Así es el capitalismo. El choque, la guerra comercial está expresando el choque entre estas gigantescas consorcios interesados en potenciarse. Y ese choque en el capitalismo conduce a la guerra. ¿Entienden? Ya ha ocurrido eso con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda. Ahora estamos avanzando hacia el Claro, todavía no hay conexiones, ¿no? Pero está avanzando hacia el económico. ¿Entienden? ¿Sí? ¿No ven ustedes la ley del valor para atrás? ¿Entienden? Bueno, ahora, hay una segunda parte. El problema es que muchas vueltas al campo. La segunda parte, les voy a explicar muy esquemáticamente que no está bien, es que esta mercancía que posee un valor y que tiene un costo de producción, ¿no? En la apariencia, desde el punto de vista del capitalista, él te presenta ese intercambio como justo, ¿entiendes? Es tu trabajo lo que estás recuperando. Yo, capitalista, he invertido mi platita y lo que estoy haciendo es recuperar con una modesta ganancia. ¿No? Entonces, ahí hay una trampa. Entonces, esa sí es la contribución de Marx, esta última que estamos explicando. Marx descubre la plusvalía, el mecanismo de su creación. Él descubre que el proceso de la economía capitalista, que es una economía mercantil, es de la siguiente forma. El capitalista posee dinero, con ese dinero compra mercancías y con esas mercancías obtiene dinero incremental. ¿Sí? ¿Claro? Dinero, guión, mercancía, guión, dinero más un dinero incremental. Eso ocurre. ¿Y por qué? Normalmente la gente cree que es porque el capitalista especula, compra barato y vende caro. ¿Claro? No, esa no es la realidad. Los capitalistas no son idiotas, ¿no? Porque no son idiotas, porque además compran administradores de empresas, gente para que se calculen las cosas como son. Porque si al capitalista se le antoja, por decirles, produce cerveza, compra cebada a 50 pesos la roba, pero yo soy pendejo. A la hora de calcular mi costo voy a cobrar 100. Nada, va a haber otro que te va a cagar porque va a cobrar más barato. Más, claro. Punto. O sea, tú no puedes a tu capricho poner el precio que te da la gana a los insumos que hacen la producción. Eso es un hecho objetivo, no es un tema de capricho, no debo entender. O sea, la especulación no es el medio a través del cual el capitalista obtiene su ganancia. La plusvalía viene de un proceso que está referido a la explotación de la fuerza de trabajo. El ejemplo más gráfico es este, creo que ya se contó, lo puedo cantar. Mi hijo en Chile está trabajando en una empresa que procesa pollos. Esa empresa procesa 150 pollos por minuto. Un minuto 150 pollos, un minuto 150 pollos. ¿No? O sea, es una cosa que así entran los
por segundo. ¿Qué? Casi 2 por Y segundo. esa empresa donde él está no es la más eficiente, es la antigua, porque la nueva, la que está ahora sí, procesa 300 pollos por minuto. Es increíble, ¿no? ¿A cómo se vende cada pollo? Cada pollo más o menos 2 kilos. Entonces él me dice, la masa salarial, la planilla de toda la empresa, son más o menos el equivalente a casi $1 millón. ¿Sí? Nosotros producimos eso en 3 días. ¿Entiendes? En 3 días se produce la cantidad de pollo equivalente a toda la planilla de la empresa, incluso los gerentes. ¿Está claro? ¿Sí? El resto deja de funcionar la empresa, no sigue trabajando. Entonces, esto es gráfico. Hay un tiempo de trabajo en el cual los trabajadores producen el valor de mercancías equivalente a lo que ellos han recibido como pago de salario. Eso se llama tiempo de trabajo necesario. Pero está el otro tiempo, los otros 27 días del mes, porque no paran un solo día. Esos 27 días de trabajo son pollo suplementario. Es un plusproducto que resulta de este trabajo suplementario. ¿Me dejo entender? Y este plusproducto se va a convertir en la plusvalía cuando el capitalista lo vende. ¿Me dejo entender? Ese es el secreto de la explotación capitalista. ¿Por qué puede ser así? ¿Por qué creen que puede ser así? ¿A qué se debe eso? Es un tiempo de trabajo, no se ¿Por qué puede ocurrir que existe ese tiempo de trabajo? ¿Por qué hay eso? ¿Qué es lo que determina que pueda el capitalista hacer eso? La máquina. ¿Me dejo entender? La máquina ha elevado la productividad de la fuerza de trabajo al punto en que el trabajador siempre va a producir más de lo que le pagan. Siempre. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Aunque le paguen buen salario, siempre va a producir más. Tengo un vecino que trabajaba en San Cristóbal, obrero, operador de una máquina, y 6.000 bolivianos al mes le pagan. Le cogen un avión, lo regalan a 3 semanas, sale uno. ¿Cuánto creen que gana la empresa? Este tipo produce 5, 6, 10, 15, 20 veces más de lo que le pagan. Esta es la mecánica, esta es la plusvalía. ¿Entiendes? Cuando eso no funciona, tú siendo capitalista y no ganas, ¿qué vas a hacer? Compañero. ¿Eh? Ay no, pobrecitos los trabajadores, su familia, no, me duele mi corazón, vas a decir. No, mi padre chico, lo siento mucho, vamos a desrelajarlo, como no van a hacer. Ahora, si quieres, si los la fábrica, vaya directamente con él. Chao. Así hacen los capitalistas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Esto es clave. La economía capitalista gira en torno a la ley del valor. Y la ley del valor, al realizarse, permite la valorización del capital a través de este mecanismo que les he explicado, que es el de la generación de la plusvalía, como consecuencia del empleo de la máquina que eleva la productividad de la fuerza de trabajo, como mucho antes ha ocurrido con la máquina. ¿Sí? Los hombres siempre van a producir más de lo que reciben como pago. ¿Acá? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué va a ser la siguiente? Sí, ¿qué tema? Ya, ¿qué va a ser el siguiente tema? Ya necesitamos una perspectiva diferente y necesitamos un Milei, entonces quizá algo respecto a esto de ¿no? de Historia del liberalismo. Del liberalismo, pues. Ya. Ponernos del lado Si quieren ver el liberalismo. liberalismo desde la perspectiva
histórica, política, y ahí podemos entrar ellos. Pensar como Un Milei. titular puede ser, necesitamos otro Milei en Bolivia. El liberalismo como doctrina. También, pues como está de moda, todos quieren ser neoliberales o libertarios. Porque Allá que Libertad, discutimos el liberal. anarquismo. La derecha es un poco. El anarquismo que la pequeña burguesía aparece como muy revolucionario. En realidad el anarquismo es la izquierda del liberalismo. Por eso, quien vaya a preparar tiene que investigar. ¿Sí? Pero bueno, lo primero es establecer el liberalismo. ¿Dónde aparece? ¿Cuándo aparece? ¿Qué son las ideas centrales que propone? Permite la valorización del capital a través de este mecanismo que les he explicado, que es el de la generación de la plusvalía, como consecuencia del empleo de la máquina que eleva la productividad de la fuerza de trabajo, como muy antes ha ocurrido con la máquina. ¿Sí? Los hombres siempre van a producir más de lo que reciben como pago. ¿Acá? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué va a ser la siguiente? sí, ¿qué tema? Ya, ¿qué va a ser el siguiente tema? Bolivia necesitamos una perspectiva diferente y necesitamos otro Milei, entonces quizá algo respecto a esto de, ¿no? De Historia del liberalismo. Del liberalismo, pues. Ah, ya. Ponernos del lado. ¿Qué va a hacer? Si quieren ver el liberalismo desde la perspectiva histórica, política, y ahí podemos entrar ellos. Pensar como Un Milei. titular puede ser, necesitamos otro Milei en Bolivia. El liberalismo como doctrina. También, pues como está de moda, todos quieren ser neoliberales o libertarios. porque Allá que Libertad, discutimos el liberal. anarquismo. La derecha es un poco. El anarquismo que la pequeña burguesía aparece como muy revolucionario. En realidad el anarquismo es la izquierda del liberalismo. Por eso, quien vaya a preparar tiene que investigar. ¿Sí? Pero bueno, lo primero es establecer el liberalismo. ¿Dónde aparece? ¿Cuándo aparece? ¿Qué son las ideas centrales que propone? Ideas centrales que propone.